Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que estoy segura que les va a encantar y que seguramente ha estado en boca de muchos: los celos de Kerem Bürsin y las preocupaciones de Hande Erçel. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de esta pareja que tanto nos hizo soñar. Vamos a analizar los rumores, las pistas, las indirectas y todo lo que se ha dicho sobre su relación, en especial, sobre lo que podría estar causando cierta tensión entre ellos. ¿Están listos para un buen chisme? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta lo que ven. Me ayudan muchísimo y me dan mucho ánimo para seguir creando contenido. Así que, por favor, suscríbanse. Ahora sí, empecemos con lo bueno. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más mediáticas y queridas en el mundo de la farándula turca. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable. Las miradas, las sonrisas, las bromas. Todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Y efectivamente el amor floreció entre ellos, cautivando a millones de corazones en todo el mundo. Durante su relación nos regalaron momentos increíbles, fotos juntos en redes sociales, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecían la pareja perfecta, y muchos de nosotros soñábamos con un final de cuento de hadas para ellos. Sus apariciones públicas, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales eran seguidas con avidez por sus fans, quienes celebraban cada gesto de cariño y cada muestra de complicidad. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Y uno de los temas recurrentes en estas conversaciones ha sido la supuesta inseguridad de Kerem Bürsin y, por ende, los celos. La sombra de la desconfianza y la tensión comenzó a proyectarse sobre su idílico romance, alimentando las especulaciones y generando un ambiente de incertidumbre entre sus seguidores. ¿Pero de dónde viene esta idea? Bueno, hay varias pistas que nos dan que pensar. Para empezar, hay que recordar que Kerem es un hombre con una personalidad fuerte y, podríamos decir, posesiva. En varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la fidelidad y el respeto en una relación. Ha dejado claro que valora la lealtad y la transparencia en sus relaciones personales. Esto, sumado a su experiencia en la industria, donde la competencia y las tentaciones son constantes, podrían haber contribuido a su inseguridad. El mundo del espectáculo, con sus luces, cámaras y constantes oportunidades de encuentro, puede ser un caldo de cultivo para la desconfianza, y Kerem, como hombre con una sólida escala de valores y un gran sentido de la propiedad, podría haber experimentado ciertas dificultades para adaptarse a esta realidad. Además, recordemos que Hande Erçel es una mujer hermosa, talentosa y con una carrera en constante ascenso. Su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos años, y esto, inevitablemente, atrae la atención de muchos hombres, tanto del medio como fuera de él. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en un imán para la admiración, y Kerem, consciente de su atractivo, podría haber sentido la necesidad de proteger su relación de posibles amenazas. Y es aquí donde entran en juego los celos de Kerem. La presión de la fama, la constante exposición mediática y el asedio de los admiradores pudieron haber exacerbado su inseguridad, generando un clima de tensión y desconfianza en la pareja. Se ha hablado mucho sobre la supuesta incomodidad de Kerem ante las escenas románticas de Hande con otros actores. Aunque ambos son profesionales y entienden que forman parte de su trabajo, algunos rumores sugieren que Kerem no siempre lo llevaba bien. Se dice que le costaba ver a su pareja besándose o mostrando cercanía con otros hombres, y que esto generaba ciertas discusiones entre ellos. El mundo de la interpretación, con sus exigencias y sus riesgos, podría haber puesto a prueba la estabilidad de la relación, especialmente cuando se trataba de escenas que implicaban una cercanía física y emocional con otros actores. La dificultad de separar la ficción de la realidad y la necesidad de lidiar con las emociones que estas escenas podían despertar, pudieron haber generado roces y malentendidos entre la pareja. Otro punto clave es el tipo de papeles que Hande ha interpretado después de Love is in the Air. Después de su éxito, Hande protagonizó otras series donde, por guión, tuvo que mostrar mayor cercanía con sus compañeros.
Esto, sumado a la gran cantidad de admiradores que Ande tiene, podría haber contribuido a la supuesta inseguridad de Kerem. Recordemos que la atención mediática y el seguimiento de los fans pueden ser bastante intensos en el mundo del espectáculo. La exposición constante a la opinión pública y la necesidad de lidiar con los comentarios y las especulaciones de los fans pudieron haber generado un ambiente de estrés y ansiedad en la pareja. La dificultad de mantener una vida privada en medio de la vorágine mediática pudo haber socavado la confianza y la estabilidad de la relación. Pero, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de Ande Erçel en toda esta situación? Se especula que Ande, siendo una persona más relajada y con una visión más moderna de las relaciones, podría haber tenido dificultades para lidiar con los celos de Kerem. Para ella, es fundamental mantener su independencia y continuar con su carrera sin sentirse cohibida. La idea de que su trabajo pudiera estar limitado por los celos de su pareja, probablemente no le hacía ninguna gracia. Ande, con su fuerte personalidad y su determinación, pudo haber sentido que la actitud de Kerem limitaba su desarrollo personal y profesional, y que ponía en peligro su libertad e independencia. A lo largo de su relación, Ande siempre ha defendido su libertad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Aunque amaba a Kerem, no estaba dispuesta a sacrificar su carrera ni su felicidad personal por complacer a nadie. Esto, sumado a su fuerte personalidad y a su deseo de mantener una relación sana y equilibrada, podría haber generado fricciones entre ellos. La necesidad de establecer límites y de defender su espacio personal y profesional pudo haber generado tensiones en la relación. Ande, con su visión moderna y pragmática de las relaciones, pudo haber considerado que la actitud de Kerem era incompatible con su forma de entender el amor y la convivencia. Y es que al final del día una relación exitosa se basa en la confianza, el respeto y la comunicación. Si una de las partes se siente insegura o celosa, es muy difícil que la relación prospere. Por eso los rumores sobre los celos de Kerem y las preocupaciones de Ande resultan tan relevantes. Nos dan una visión más profunda de las posibles causas de su separación. La falta de confianza, el miedo a perder al otro y la incapacidad de comunicarse de manera efectiva pueden ser obstáculos insuperables en cualquier relación, y la historia de Kerem y Ande no es una excepción. Es importante aclarar que a pesar de todos los rumores y especulaciones, ninguno de ellos ha confirmado públicamente que los celos fueran la causa principal de su ruptura. Ambos han sido muy discretos en cuanto a los detalles de su separación, y han preferido mantener su privacidad. Sin embargo, los indicios y las indirectas que hemos podido analizar nos dan que pensar. Las redes sociales, los gestos, las declaraciones ambiguas y las reacciones a las preguntas de los periodistas han alimentado las especulaciones y han mantenido viva la llama del interés en su relación. La prudencia y la discreción han sido las claves para proteger su imagen pública y para evitar que la situación se descontrolara. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel nos demuestra que el amor, por muy fuerte que sea, no siempre es suficiente. En una relación, es fundamental que ambas partes estén en sintonía, que se respeten y que confíen el uno en el otro. Los celos, la inseguridad y la falta de comunicación pueden ser barreras muy difíciles de superar, y a veces, la separación es la única solución. La incapacidad de gestionar las emociones, la falta de empatía y la dificultad de adaptarse a los cambios pueden ser factores que contribuyen al fracaso de una relación. Además de los celos, otros factores podrían haber contribuido a la ruptura. La distancia geográfica, debido a los compromisos profesionales de ambos, pudo haber desgastado la relación. La incompatibilidad de horarios, la falta de tiempo para compartir y la imposibilidad de mantener una rutina estable pudieron haber generado frustración y distanciamiento. La presión de la fama y la constante exposición mediática también pudieron haber afectado la relación, generando estrés y ansiedad. La necesidad de proteger su privacidad y de mantener su independencia pudo haber sido un factor clave en la decisión de separarse. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas, y que cada pareja es un mundo. No hay una fórmula mágica para el éxito, y cada historia de amor es única. La separación de Kerem y Ande, aunque triste para sus fans, es un recordatorio de que el amor, por muy intenso que sea, puede ser vulnerable y frágil. La necesidad de proteger la salud mental, de preservar la individualidad y de buscar la felicidad personal, pueden ser prioridades que superen cualquier sentimiento romántico. En el contexto de la industria del entretenimiento, las relaciones entre celebridades a menudo se enfrentan a desafíos únicos. La presión de los medios, la atención constante de los fans y las oportunidades de encuentro con otras personas pueden generar situaciones de estrés y conflicto.
La dificultad de mantener la privacidad y de proteger la intimidad puede afectar la estabilidad de la relación. La necesidad de equilibrar la vida profesional con la vida personal puede ser un desafío constante. La historia de Kerem y Ande, con todos sus matices y complejidades, es un reflejo de la realidad de muchas parejas. Nos enseña que el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos, y que la comunicación, la confianza y el respeto son fundamentales para construir una relación duradera. Nos recuerda que cada persona tiene sus propias necesidades y expectativas, y que es importante ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad personal. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre los celos de Kerem Bürsin y las preocupaciones de Hande Erçel. Sé que es un tema que genera mucho interés, y he intentado abordarlo con respeto y objetividad, basándome en la información disponible y en las opiniones de expertos. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los celos fueron un factor determinante en la separación de Kerem y Hande? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia? ¿Cómo creen que ambos han manejado la situación? ¿Qué futuro les depara a cada uno de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.